siempre para que lo tengan en cuenta, que Jueces es un libro que va en una espiral descendente. ¿Qué quiere decir eso? El primer juez fue Otoniel. Otoniel, bien, un señor bien, sobrino de Caleb, todo bien con Otoniel. Pero cada vez que leamos Jueces, ya cuando estemos terminando, ustedes se van a dar cuenta de la oscuridad que llega a los jueces. Y uno dice, uy, ¿por qué un libro de la Biblia que habla de Dios habla de cosas tan feas como de asesinato y cosas realmente extremas, que ya vamos a ir llegando allá? Y es porque Jueces muestra cómo ellos, después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel se va alejando de Dios. O sea, Jueces no es más que una radiografía de lo que nosotros somos sin Dios. Entonces uno se sorprende a veces a leer Jueces, pero cuando uno mira tal vez la realidad actual, uno dice, uy, creo que inclusive podríamos estar en algunos aspectos peor que el pueblo de Israel en el libro de Jueces. El primer juez fue Otoniel, que fue un juez bien, sobrino de Caleb. Luego sigue Ahod, que fue el que era zurdo y mató a un rey con su mano zurda. Luego viene Samgar, que muy posiblemente era un agricultor. Vimos a Débora y a Barak. El Señor, para los jueces, siempre tomaba personas las que menos esperaban. O sea, un juez estaba ahí para defenderlos de los pueblos que los oprimían. Se supone que un juez debería ser un militar, un soldado, un dirigente, alguien de armas para dirigir a un ejército. Pero el Señor siempre tomó jueces de los que nadie se esperaba. Tenemos el más apto, entre comillas, era Otoniel, que fue el primer juez. Luego seguía Ahod, que era zurdo, nada que ver. Samgar, que muy posiblemente era agricultor, ganadero. Sí, porque él tenía una voz, ¿cierto? Débora, que era una mujer. O sea, el Señor tomaba de lo que nadie esperaba. Y vamos en este juez que se llama Gedeón. Ya hace 8 días Dani nos hizo la introducción a Gedeón, y Gedeón, lo que leímos hasta el momento era que era muy cobarde. Y no era muy cobarde como porque sí, no era, él tenía argumentos para ser cobarde, porque cuando el Señor lo llama y lo escoge, Gedeón le dice muy parecido a Moisés, como que yo creo que él miraba para atrás y decía, yo, pero en serio yo, porque Gedeón le dice al ángel que lo escoge, el ángel de Jehová le dice, pero mi familia es la más pobre de todas. O sea, de entre todas las familias de Israel, alguien de mi familia es al que menos le van a poner cuidado. Y no solo vengo de la familia más pobre, sino que además soy el menor, o sea, soy el más pobre de entre los pobres. Entonces, y Gedeón no podía creer y pidió señal al Señor, el Señor le dio señal, y entonces después de las señales, de pronto, si no estuvieron hace 8 días, entren al Facebook y ahí está la grabación de lo que se habló hace 8 días. Gedeón le pidió señales al Señor, dijo, listo, yo voy a ir, pero necesito esto, que el vellón esté húmedo, y al otro día que el vellón esté seco y no sé qué. Pero ¿saben qué me sorprende Gedeón de lo que leí hoy? O sea, ya vamos a ver cuando Gedeón dice, listo, le voy a hacer, voy a pelear contra los de Madián. O sea, yo no sé nada, yo soy el menor de mi familia, pero lo voy a hacer. Y de ahí en adelante, Gedeón, o por lo menos en este capítulo, no volvió a pedir señales al Señor. O sea, él dijo, Señor, ya me diste las señales, ya me llamaste, yo voy a ir. Y entonces dice el capítulo 7, levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Mor y el valle. Él se fue con aproximadamente, ahorita les corrijo los datos porque ahí más adelante dice, pero creo que fueron 32,000 hombres, si no estoy mal. O sea, él dijo, listo, me voy a parar a pelear con los madianitas que nos están oprimiendo. Y dice, bueno, vamos israelitas, 32,000 hombres del pueblo de Israel arrancan con él, y dice que se fueron a acampar a una fuente que se llamaba Jarod, y desde ahí era un monte, ellos podían ver a todo el ejército de los madianitas. Ellos para ese momento eran 32,000, si no estoy mal, mientras que los madianitas eran 135,000 personas. Yo no sé cuántas personas caben en el campín, ¿alguien sabe? No sé, en el campín. 35,000, o sea, era
como 50,000. Hagan de cuenta aproximadamente 3 estadios campines llenos. O sea, Gedeón se paraba y lo único que veía era cabezas de soldados. Eran 135,000 soldados y más adelante dice que además tenían camellos. O sea, ellos estaban armados, tenían campamento. 135,000 hombres y Gedeón miraba a su ejército 32,000 y él decía, ay Dios, yo creo que él no volvió a cuestionar a Dios, pero yo creo que en su corazón él a veces decía, uy Señor, ¿será que sí nos vas a entregar este ejército? Somos solo 32,000. También quiero contarles que ese nombre Jeroboal, ese se lo habían puesto también en el capítulo anterior, que significa el que contiende con Baal. O sea, tal vez ese nombre se lo habían puesto ni siquiera el que contiende con Baal, contra el que Baal contiende, o sea, que Baal estaba en contra de él. Yo creo que se lo pusieron como una maldición, como diciendo, Baal está en su contra y las va a pagar. Pero finalmente este nombre resultó siendo como un nombre de honor, porque fue por derrotar un altar a Baal. 2, versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que Israel se alabe contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Pónganse en esta posición. Gedeón, un ejército de 32,000 personas, que va a pelear con un ejército de 135,000, y todavía el Señor le dice, 32 son muchos, necesito que sean más poquitos, porque o si no, estoy segura, y yo estoy segura, uno dice, Dani siempre dice, uy, ese Israel era tremendo, pero yo digo, yo sería Israel, porque el Señor dijo, si los dejo ganar con 32,000, van a llegar cuando devuelvan con el botín, cuando devuelvan habiendo ganado la guerra, van a decir, uy, ¿sí vio cómo peleé? ¿Sí vio tan chévere que peleé? ¿Y sí vio a cuántos abatí? ¿Y sí vio lo que yo hice? Porque esa es la naturaleza del ser humano, siempre contar yo. Pero el Señor le dice a Gedeón, son 32,000, son mucho, necesito que haya menos. Verso 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema que se estremezca, madrugue y devuélvase del monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000, sí eran 32,000, y quedaron 10,000. O sea, ahora eran 10,000 contra 135,000 soldados. Se devolvieron 22,000. Esto también en Deuteronomio 5:8, que el Señor da como unos requisitos para la guerra. Hay uno de los requisitos que dice, si alguien tiene miedo, que no vaya a la guerra. Dicen por ahí que porque la cobardía es contagiosa. Y es cierto, si yo voy como envalentonadito a la guerra, pero mi amigo está al lado, mi compañero soltero está, uy, no, nos van a matar. No, son 135,000 y nosotros dizque 32,000, no. Entonces el Señor le dice a Gedeón, dígale que los que tienen miedo se devuelvan, que no hay problema. Y quedaron solamente 10,000. Verso 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas a beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber, o sea, 9,700 hombres se arrodillaron para beber el agua. 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres que tenía el campamento de Madián bajo el valle. Ya cuando quedaban 10,000, el Señor le dice a Gedeón, no Gedeón, pero ¿sabe que todavía son muchos? 10,000 son muchos para pelear contra 135,000, porque esos 10,000 van a decir, ¿sí me vio pelear? ¿Sí vio cuántos maté? ¿Sí vio cómo peleé? ¿Sí vio lo que hice? Y me van a decir, la victoria no es mía, sino de Dios. Y entonces el Señor le dice a Gedeón, todavía 10,000 son muchos. Vaya, llévelos a tomar agua, y el que se arrodille, o sea, el que se agache a tomar el agua, él no va a ir a la guerra.
En cambio, el que se quede de pie, pero solamente se agacha a recoger el agua con su mano y la lama como un perro, esos son los que van a ir. Y esos que hicieron eso, que tomaron el agua con sus manos y las tomaron así, fueron en total 300. O sea, de un ejército de 32,000 pasaron a 10,000 y luego quedaron solamente 300 para pelear contra 135,000 personas. ¿Ustedes cómo creen que estaba Gedeón en ese momento? O sea, yo creo que Gedeón fue demasiado valiente, de verdad que sí. Si yo estuviera en sus zapatos, tal vez ya hubiera dicho, Señor, pero ¿cómo? ¿Cuándo? O sea, él ni siquiera lo cuestionó, le dijo, Señor, pero ¿seguro 300? O ya estaba muy resignado, o confiaba demasiado en el Señor, o decía, bueno, pues lo que fue, fue. Y entramos a la segunda parte, desde el verso 9 hasta el 15, que es un sueño que el Señor le da a alguien para dar fuerzas a Gedeón. Miren que el Señor, quiero entrar a este punto, diciendo que el Señor llevó a Gedeón a su límite, o sea, sabiendo que si ellos ganaban, literalmente era Dios el que estaba ahí interviniendo. Pero el Señor lo lleva al límite, pero no lo deja allá, sino que cuando el Señor, yo me imagino que ya vio a Gedeón, mejor dicho, sudando, preocupado, con 300 hombres a cargo, el Señor le dice, necesito que vaya y haga esto. Y esto es lo que le dice el Señor del 9 al 19, dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderán al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. O sea, eran 135,000 y además armados. Y los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente estaban tendidos en un valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar. O sea, Gedeón se paraba y miraba el valle y veía era gente, cabezas, camellos, dice aquí que era innumerable. 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, o sea, entre dos soldados de los de Madián y los amalecitas hablando, y decía, he aquí yo soñé un sueño, venía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo la tienda, y la tienda cayó. O sea, este soldado lo que soñó fue que de la montaña, justamente donde estaban ellos allá escondidos, venía un pan de cebada y caía en la tienda, y dice que la tienda la derribaba. Uno a veces dice, yo he soñado cosas más extrañas, ¿cierto? Pero que un pan derribe toda una tienda de campaña no es posible, ¿cierto? Y entonces el otro tuvo la revelación. Y dice el 14, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Entonces, Gedeón, me encanta cómo el Señor no usa a alguien de los 300 hombres para animarlo. No, Gedeón, yo soñé esto. No, Gedeón, ánimo, que el Señor está con nosotros. Sino me gusta mucho cómo el Señor lo lleva a escuchar a alguien del ejército contrario para que él recobre las fuerzas. Y después de eso dice que Gedeón adoró y entonces dijo, bueno, con mis 300 me voy a pelear. 16, vamos a entrar a ver la pelea. Dice, y repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones. Dio a todos ellos trompetas en las manos, o sea, 300 trompetas, y cántaros vacíos con teas ardiendo, o sea, como una olla de barro con fueguito adentro, con una antorcha, 300 también, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. 17, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis. Entonces las trompetas alrededor
de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. No sé si entendieron esta estrategia, pero la idea era que todos llevaran su ollita de barro, su cántaro, llevaran su trompetica, su antorchita dentro de la ollita, 300. Se dividieron en 3 grupos de 100, 100 por aquí, 100 por allá, 100 por allá. Y Gedeón dice, tan pronto yo inicie a tocar mi trompeta, ustedes igual. Y creo que esos cántaros, o sea, ellos comenzaron a gritar, rompieron los cántaros. Imagínense un montón de fuego ahí también cayendo, pero en realidad eran solo 300 hombres. Y gritaban por Jehová y por Gedeón. 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo. Acuérdense que eran 3 grupos de 100, ¿cierto? Unos estaban con Gedeón y rodearon el campamento. Consigo al extremo del campamento. Al principio de la guardia de la medianoche, cuando acaban de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas que quebraron los cántaros que llevaba en sus manos. Acaba de cambiar la guardia. O sea, esos centinelas no estaban con sueño, estaban recién llegados, recién puestos ahí para estar pendientes. 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas. Y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que se tocaba y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. O sea, esa fue la pelea de ellos, estar ahí, tocar trompeta y gritar. 21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso espada en cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección a Cerea y hasta la frontera de Abel, Meola y Tabat. No sé si entienden qué fue lo que pasó, pero los 300 hombres ni siquiera tenían una espada, tenían un cántaro y tenían una trompeta y tenían la antorcha dentro del cántaro. ¿Espada? No, o sea, ellos decían, vamos ahorita a tocar esta trompeta, esa gente se va a despertar, va a subir a la montaña donde estamos y nos va a matar, porque son 135,000 armados y nosotros aquí con un cántaro y una trompeta 300 haciendo bulla. Pero eso fue exactamente lo que hicieron. Yo creo que Gedeón comenzó a tocar la trompeta, y tan pronto Gedeón comenzó, eso se esparció así, trompeta, 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 cántaro haciendo ruido, la gritería de por Jehová, por Gedeón, por la espada de Jehová, por la espada de Gedeón. Y dice que los que estaban abajo, o sea, ni siquiera los guardias que acabaron de llegar dijeron, pero ¿a qué horas pasó esto? Sino que en medio de la oscuridad, los 135,000 que estaban abajo se levantaron y comenzaron a luchar con espada, pero no se habían dado cuenta que contra los que estaban luchando y a los que estaban matando eran a ellos mismos. O sea, el Señor permitió que hubiera confusión. Quiero irme antes de terminar el capítulo 7 a Jueces 8:10, porque se dicen que son 135,000. Y Seba y Salmuna estaban en Hazor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, 15,000. Y todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. O sea, en ese campo, en ese momento, de esos 135,000, cayeron 120,000, solo con Gedeón, sus 300, sus trompeticas, sus calderos. Terminemos el 21. Dice, y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, dirección de Sera, y hasta la frontera de Abel, Meola y Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. O sea, ya no fueron los 300 nomás, sino todos los israelitas que estaban en todas las ciudades dijeron, ahora sí salieron a correr, ahora sí persigámoslos. 24.
Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betel-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betel-harán y del Jordán, o sea, las orillas, o sea, ya cuando Gedeón dijo, ya aquí fue, se comenzaron a pelear, comenzaron a correr, comenzaron a huir en medio de todo ese desorden de guerra. Entonces Gedeón comienza a llamar a los otros israelitas y les dicen: salgan, tomen, persigan, ahora sí intervengan ustedes, que nosotros no, el Señor ya hizo el trabajo más grande. 25. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en Lagar de Zeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Y por ahora, bueno, esta es la primera parte de la guerra, la segunda la van a ver ahí. Pero quería ver cómo comenzó siendo Gedeón. Gedeón el cobarde, el que no decía: Señor, ¿seguro que soy yo el que has escogido para ser tu hijo? ¿Seguro que soy yo el que has escogido? Y alguien decía, leí en varias interpretaciones y yo estoy totalmente de acuerdo. Y es que esta historia de Gedeón nos muestra, uno, que literalmente ese versículo que dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar lo sabio, es real. Que hay una canción, justamente hace 8 días hablamos de un grupo que nos gustaba muchísimo, que se llama Rojo, y ellos tienen una canción que es una de mis canciones favoritas, porque dice, prácticamente se las voy a parafrasear, dice: en este evangelio todo es al revés. Si usted quiere ser grande, hágase como pequeño. Si usted quiere ser primero, hágase el último. Si usted quiere, me acuerdo de la canción, ser último es ser primero. Dice: si usted quiere vivir, muera. O sea, me estoy acordando así de fragmentos de la canción que toma partes de la Biblia y yo digo, sí, de eso se trata el evangelio. Si usted en algún momento dice: Señor, llévame a las naciones, ayúdame a ser grande en el evangelio, como los hijos de Zebedeo, cuando le piden a Jesús que por favor que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda, y Jesús les dice: ¿están seguros que quieren beber de esta copa? Y ellos sin pensarlo dijeron: sí, vamos a beber. Años después, mártires del evangelio, ¿cierto? Bueno, estaba dispuesto a beber la copa y quiere un lugar honroso a mi lado allá en el reino. Bueno, aquí en la tierra usted va a ser un mártir. Y a veces estamos acostumbrados o creemos que no, los jueces eran tremendas personas. No, el Señor escogió de por allá donde nadie iba, de lo último, y lo puso como juez, porque el Señor siempre quería que no fuera una persona que cuando el Señor liberara a Israel por medio de esa persona dijera: míreme lo que el Señor hizo por medio mío, porque yo estudio, porque yo hago, porque yo soy guerrero, porque soy soldado, porque sé manejar la espada, porque no sé manejar la espada, porque el Señor siempre escogía de lo peor. Y también nos enseña mucho. Acuérdense que eran 32,000 para pelear con aproximadamente 135,000, y el Señor se quedó solamente con 300 para que la gloria fuera para Él. Quiero cerrar con esto, y es que recordemos que en Jueces y en toda la Biblia, Dios no está tal vez detrás de las grandes maquinarias. Siempre en la Biblia Dios está detrás del pobre, del que no puede, del débil, del que no tiene fuerza, de todo eso. Dios está con esas personas que prácticamente no tienen nada. Él no estaba detrás de la maquinaria de los 135,000. Él no dijo: sí, Gedeón, ellos son 135,000. Pues yo le voy a armar un ejército de 200,000. No, eso no fue lo que hizo el Señor. El Señor dijo: Gedeón, con 300 usted se va a ir, va a pelear y va a ganar esta batalla. Miren que los jueces, para cerrar como aplicación, los jueces siempre fueron personas las que menos esperaban. Los judíos esperaban un Mesías, un juez, un último juez. Y cuando ellos hablaban de este Mesías, ellos cuando Jesús vino a la tierra estaban bajo el imperio romano, o sea, eran
Sí, estaban bajo el imperio romano, no eran libres. Y ellos esperaban un Mesías que llegara así, con 300 hombres, que Dios lo usara en medio de la guerra, que los liberara, que peleara contra el imperio romano para liberar a Israel. Y viene un Jesús a la tierra a decirles, esta guerra no se trata de esto que está acá, sino de esto que está acá. Se trata de pelear realmente por lo que está dentro. Por eso para muchos Jesús no fue el juez, no fue el Mesías, porque no hizo lo que ellos se imaginaban. Y quiero leerles algo aquí para terminar esta aplicación. Dice, tan pronto como comenzamos a creer, que merecemos el mérito por rescatarnos y liberarnos, le quitamos a Dios la gloria que Él merece. Nos colocamos como salvadores alternativos. Este es el mayor peligro espiritual que existe, que podamos creer que somos capaces de salvarnos o que nos hemos salvado a nosotros mismos. La lección que siempre necesitamos aprender es que la salvación es por la acción misericordiosa de Dios y no porque nosotros las ganemos con nuestras acciones. Como decía Pablo, no por obras, ¿para que qué? Para que nadie se gloríe. Quiero dejarlo con esta pregunta retórica porque no es real. Pero ustedes se imaginan cómo sería la salvación si fuera por obras. ¿Usted se imagina? Uno, los que se salvan, la verdad, yo creo que contaditos. Y dos, digamos que se salvaron 5. Voy a poner ahí un número X. ¿Usted se puede imaginar la jactancia de esos 5 salvos? Diciendo, yo me salvé por esto, mire, es que yo ayudaba al pobre, es que yo ayudaba, es que yo hacía, es que yo ayunaba, oraba, y 10,000 razones, pero el Señor, y es claro, dice, y con Gedeón nos lo muestra, entre menos haga usted y más se rinda a Él, eso es lo que Él busca. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Ese es nuestro juez que vino a salvarnos a pesar de que teníamos 0 posibilidades. Como esos 300 tenían 0 posibilidades, y de esas 0 posibilidades el Señor, ahí sí como dicen, el Señor hizo de 0 más 0, hizo un 1 y logró tener la posibilidad de salvarlos de la guerra. Amén. Yo les invito ahí a que cierren sus ojos. Dios bueno, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu misericordia, Señor, por tu amor. Señor, ayúdanos a... Yo siempre te digo, Señor, que tú dices que al orgulloso lo miras de lejos, Señor, y Señor, yo te pido que nosotros no seamos de esas personas, que tú nos miras a lo lejos como si hubiera una gran distancia entre nosotros, Señor, sino que seamos humildes, Dios bueno, y que tú nos acerques a ti, Señor, que rindamos nuestro corazón y reconozcamos que necesitamos un juez salvador, Señor. Tal vez ahorita no estamos bajo un imperio político o no estamos así como estaba Israel en ese tiempo en medio de una guerra por poder, pero Señor, queremos que tú seas ese juez que venga a salvarnos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de como dice tu palabra, de nuestra propia concupiscencia, Señor. Cámbianos, Señor, y sobre todo siempre que tu Espíritu Santo traiga a nuestra mente que la salvación no se gana, Señor, sino que ha sido tu misericordia extendida a nosotros, Señor, en un acto de amor, Señor, que nos rescata, Señor, y nos salva, Dios bueno. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor y por todo lo que nos das, Dios bueno. Esta semana la ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos acompañe siempre, nos recuerde la palabra, Señor, que tú lo enviaste a la tierra para que estuviera con nosotros, recordándonos la palabra, recordándonos el evangelio y ayudándonos, Señor, cada día a hacer tu voluntad. En tus manos estamos, Dios bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén.